El sábado por la mañana me desperté y lo primero que noté fue el silencio. No el silencio tranquilo de un día de descanso, sino ese silencio distinto, el que ocupa los rincones de una casa cuando algo que siempre estuvo ahí ya no está. Sin el sonido del agua corriendo en el baño de Sonia, sin el olor a café que llevaba 22 años siendo la primera señal de que el día comenzaba. Solo el aire quieto de una casa que la noche anterior había dejado de ser lo que yo creía que era. Me quedé tumbado mirando el techo durante unos minutos que no supe contar. Luego me levanté, caminé al baño sin encender la luz del pasillo y ahí estaba, en el suelo junto a la ducha, una media suya, una media azul de las que usaba en invierno, dejada ahí como se dejan las cosas cuando uno sale con prisa o cuando uno sale sin intención de volver a buscarlas. Si no te has suscrito todavía, hazlo ahora. Lo que viene después de este momento, no vas a querer perdértelo. La noche anterior, un viernes, Sonia me dijo que se iba. Me lo dijo en el pasillo de nuestra casa con la voz de alguien que lleva tiempo ensayando esa frase y finalmente decide pronunciarla. Sin gritos, sin lágrimas, con una serenidad que resultó mucho más difícil de procesar que cualquier escena que yo hubiera podido imaginar. Me dijo que se iba con Ricardo Castellano Ortega, mi socio. El hombre con quien llevaba 9 años construyendo una empresa de auditoría y consultoría fiscal en Madrid. El hombre que había estado sentado frente a mí en reuniones de clientes, en almuerzos de trabajo, en cenas de fin de año, donde brindábamos por los proyectos del siguiente. El hombre a quien yo había presentado a mis amigos, a mi hermana Pilar, a los pocos conocidos que todavía quedaban de los tiempos en que Sonia y yo éramos recién casados. No respondí nada aquella noche. Me quedé parado en el pasillo mientras ella recogía una maleta que ya tenía preparada, una maleta que estaba en el dormitorio desde quién sabe cuándo sin que yo la hubiera visto o sin que yo hubiera querido verla, que no es lo mismo, pero a veces se parece demasiado. Escuché el sonido de la puerta al cerrarse, escuché el ascensor. Luego, nada. Me senté en el sofá y estuve ahí hasta las 2 de la madrugada sin encender la televisión, sin coger el teléfono, sin hacer nada que no fuera intentar ordenar algo que no tenía orden posible. A los 53 años, con 22 años de matrimonio encima y una sociedad que había levantado con mis propias manos, me encontraba sentado solo en mi propio salón, tratando de entender cómo 2 traiciones podían llegar al mismo tiempo con el mismo rostro. Dormí mal, dormí poco. A las 6:30 ya estaba despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa como si fuera a decirme algo que todavía no me había dicho. Preparé café solo porque no supe qué otra cosa hacer. Lo tomé de pie en la cocina, mirando por la ventana el trozo de calle que se veía desde el 5º piso. Madrid un sábado por la mañana tiene una calma particular. Esa calma de ciudad que respira diferente cuando la gente no tiene prisa. Yo tenía 53 años, una taza de café en la mano y la sensación de que el suelo debajo de mí ya no era del todo firme. A las 7 en punto sonó el interfono. Lo primero que pensé fue que era Sonia, que había vuelto, que había reconsiderado o que se había olvidado de algo. Cualquier cosa que explicara por qué alguien llamaba a mi puerta un sábado a esa hora. Fui hasta el interfono y pregunté quién era. La voz que respondió no era la de Sonia. Soy Ernesto Castellano, el padre de Ricardo. Sé que es muy temprano y le pido disculpas por eso, pero necesito hablar con usted. Es importante. Me quedé un momento sin responder. Ernesto Castellano Vega, 78 años. Un hombre al que había visto en 3 o 4 ocasiones a lo largo de los 9 años de sociedad con su hijo, siempre en eventos puntuales, siempre con esa distancia educada de quien prefiere no mezclarse en los asuntos de los demás. Un hombre que nunca había estado en mi casa, que nunca había llamado a mi teléfono, que nunca, en ninguna de las veces que lo había visto, me había dado motivo para pensar que algún día aparecería en mi puerta a las 7 de la mañana de un sábado. Abrí el portal sin decir nada más. Cuando llegó al rellano del 5º piso, lo vi a través de la mirilla antes de abrir.
Era un hombre mayor, de esos que llevan la edad con una especie de dignidad cansada. Iba con sombrero, lo cual me llamó la atención porque ya casi nadie lleva sombrero, y debajo del brazo sujetaba un sobre de papel manila cerrado con una solapa metálica. No llevaba nada más, solo el sobre y esa expresión de alguien que ha tomado una decisión difícil y ha llegado hasta aquí antes de que pudiera arrepentirse. Abrí la puerta. «Don Ernesto», dije, porque no supe decir otra cosa. «Señor Valverde». Se quitó el sombrero. Lo sostuvo con las dos manos delante de él, como si necesitara hacer algo con los dedos mientras hablaba. «¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar. Lo llevé al salón. Le ofrecí café y asintió sin entusiasmo, como alguien que acepta el café no porque lo quiera, sino porque necesita unos minutos antes de decir lo que vino a decir. Fui a la cocina, preparé otra taza y cuando volví al salón, lo encontré sentado en el sillón frente al sofá, con el sobre encima de la mesita de centro, con las manos cruzadas encima de las rodillas y la mirada en algún punto entre el suelo y la pared. Me senté. Le puse la taza delante. Él la miró pero no la tocó. «Sé lo que pasó anoche», dijo. Su voz era la de un hombre mayor que ha aprendido a hablar despacio, no por debilidad, sino porque ya sabe que las palabras apresuradas cuestan más de lo que valen. Sonia se fue, con Ricardo. No dije nada. Asentí levemente. Me lo imaginaba, continuó. No lo sabía con certeza, pero lo imaginaba desde hace varios meses. Hay cosas que un padre ve aunque no quiera verlas. Hizo una pausa breve. O que no quiere ver aunque las tenga delante. Esa última frase la dijo con un peso particular, como si hablara de él mismo tanto como de mí. «¿Por qué está usted aquí, don Ernesto?», pregunté. No lo dije con dureza. Lo pregunté porque genuinamente necesitaba entender qué había llevado a un hombre de 78 años a ponerse el sombrero a primera hora de un sábado y cruzar Madrid para sentarse en el sofá del socio de su hijo. Él bajó la vista al sobre, luego volvió a mirarme. «Porque mi hijo le van a hacer a usted lo mismo que me hizo a mí», dijo. «Y porque esta vez tengo la posibilidad de evitarlo. Y si no lo evito, al menos quiero que usted tenga lo que necesita para defenderse». Extendió la mano y empujó el sobre hacia mí con un movimiento lento, casi ceremonioso, como quien entrega algo que lleva tiempo guardando y que ya no quiere seguir guardando. Lo miré el sobre, miré a don Ernesto y entendí que la noche anterior no había sido el final de nada. Había sido el principio de algo que todavía no alcanzaba a ver completo, pero que ese hombre sentado frente a mí, con el sombrero en las manos, llevaba en el pecho desde mucho antes de que yo empezara a sospecharlo. No abrí el sobre todavía. Lo dejé sobre la mesa entre los dos, como se deja algo que cambia de peso solo con nombrarlo, y miré a don Ernesto esperando que continuara. Afuera, Madrid seguía con su calma de sábado. El café en las tazas se enfriaba despacio. Y yo, que llevaba 22 años creyendo que sabía distinguir la lealtad de su contrario, empezaba a entender que hay cosas que solo se ven cuando ya no queda más remedio que verlas. Don Ernesto tomó el café al fin. Lo hizo despacio, con las dos manos rodeando la taza como si necesitara el calor, y mientras lo hacía miró alrededor del salón con esa atención discreta de los hombres mayores que han aprendido a leer los espacios antes de leer a las personas. Vi sus ojos detenerse un momento en la fotografía que había sobre la estantería, la que Sonia y yo nos hicimos en Córdoba hace ya más de 10 años, antes de que él volviera a mirarme y dejara la taza sobre la mesa con cuidado. «¿Cuánto tiempo lleva usted con Ricardo en el negocio?», preguntó, aunque su tono dejaba claro que ya lo sabía. 9 años, respondí. Fundamos la sociedad en 2014. Asintió lentamente. 9 años. Lo repitió como si la cifra tuviera un peso específico que quería medir. El mismo tiempo que tardó en hacerme lo que me hizo a mí. No dije nada. Esperé. Don Ernesto dejó el sombrero sobre el reposabrazos del sillón y se recostó apenas, como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo, y finalmente encuentra un sitio donde apoyarse sin soltarlo del todo. Y entonces empezó a hablar, no con urgencia,
no con rabia. Con esa cadencia particular de quien ha ordenado una historia muchas veces en la cabeza y ahora la cuenta por primera vez en voz alta. Pero antes de que pueda contarles lo que don Ernesto me dijo aquella mañana, antes de que pueda explicarles lo que había dentro de ese sobre y por qué cambió la dirección de todo lo que vino después, necesito que entiendan quién era yo, quién era Andrés Valverde Fuentes antes de ese sábado, porque las traiciones no ocurren en el vacío, ocurren dentro de una vida construida. Y para entender el tamaño de lo que me hicieron, hay que entender primero el tamaño de lo que yo había levantado. Nací en Salamanca en 1970, hijo de un funcionario municipal y de una mujer que llevaba las cuentas de una mercería del centro con una precisión que ningún ordenador de la época habría mejorado. En casa no había dinero de sobra, pero tampoco faltaba nada que importara. Mi padre tenía la costumbre de decir que el dinero que no sabes de dónde viene es dinero que no sabes a dónde va, y esa frase se me quedó grabada de una forma que tardé años en entender que había moldeado cada decisión profesional que tomé después. Estudié económicas en Salamanca. Me trasladé a Madrid en 1994, con una maleta mediana, una carpeta con el título recién enmarcado y una dirección en Lavapiés donde un compañero de carrera me había conseguido una habitación por 20.000 pesetas al mes. Llegué en tren un lunes de octubre. Recuerdo el andén de Chamartín, el frío seco que tenía ese octubre y la sensación de que Madrid era una ciudad que no había reparado todavía en que yo había llegado y que probablemente tardaría un tiempo en hacerlo. Los primeros años fueron de esos que después, con distancia, uno recuerda como formativos y que mientras los vives simplemente son duros. Trabajé en una gestoría pequeña en Moncloa, donde el jefe llegaba tarde y se iba temprano, y donde aprendí más de lo que debería haberse podido aprender en un lugar así. Después, en una firma de auditoría mediana, donde pasé 7 años revisando balances de empresas que nunca había oído nombrar, viajando a provincias en el coche de la empresa, durmiendo en hoteles de carretera donde el desayuno se servía a partir de las 7:30 y el café sabía siempre igual, independientemente de la ciudad. Fue en esa época cuando apareció Sonia. La conocí en 1997, en una cena de empresa a la que fui sin muchas ganas porque era un viernes y llevaba una semana larga, y lo único que me apetecía era llegar al piso que ya había cambiado por uno algo mejor en Chamberí y quedarme quieto. Sonia estaba allí porque era amiga de la mujer de uno de los socios. Llevaba el cabello recogido y hablaba con esa seguridad tranquila de las personas que no necesitan ocupar todo el espacio de una conversación para hacerse notar. Me acerqué a ella porque tenía al lado una botella de agua y yo necesitaba agua. Así de poco cinematográfico fue el principio. Salimos durante 2 años. Nos casamos en mayo del 2002 en una ceremonia que no fue ni grande ni pequeña, sino justa. Sonia era administrativa en una empresa de importación, organizada hasta en las cosas que no requerían organización, capaz de llevar una casa con la misma eficiencia silenciosa con que yo llevaba una auditoría. Cuando decidimos que queríamos tener familia y que eso requería más estabilidad de la que un empleo en una firma ajena podía garantizar, fue Sonia quien dijo primero que yo debería montar algo propio. Lo dijo una noche de noviembre, sentados en la mesa de la cocina después de cenar, con la misma naturalidad con que habría dicho que había que cambiar el grifo del baño. «Llevas 12 años auditando el trabajo de otros», me dijo. «Ya es momento de que audites el tuyo propio». No lo hice de inmediato, tardé 3 años más. Pero la frase se quedó. En el 2005 abrí mi propio despacho, solo al principio, con 2 clientes que vinieron conmigo de la firma anterior y con la certeza de que si en 12 meses no había conseguido crecer lo suficiente, tendría que reconocer que me había equivocado. No tuve que reconocerlo. El despacho creció despacio, pero sin retrocesos. Sonia dejó su trabajo cuando nació Marcos, en el 2007. Y desde entonces fue ella quien llevó la casa con esa competencia que yo nunca agradecí lo suficiente y que ahora, sentado en ese salón silencioso, la mañana después de que se fuera,
pesaba de una forma que ningún balance contable habría podido reflejar. Marcos creció en una casa donde el trabajo era el idioma principal. No lo digo como excusa, lo digo como reconocimiento de un fallo que tardé demasiado en ver. Había temporadas en que viajaba 3 o 4 días por semana, temporadas en que llegaba cuando Marcos ya dormía y salía antes de que despertara, y Sonia llevaba todo sin quejarse, con una paciencia que confundí durante años con conformidad y que probablemente era otra cosa. Era una mujer que sostenía una casa, a un hijo y la ausencia de su marido, con una eficiencia que merecía más reconocimiento del que recibió. Y eso es algo que no me resulta cómodo admitir, pero que sería deshonesto omitir. En 2014 llegó Ricardo Castellano. Lo conocí a través de un cliente común. Era auditor también, con experiencia en reestructuraciones de empresas medianas, con una cartera de contactos útil y con la habilidad particular de transmitir confianza en los primeros 15 minutos de cualquier conversación. Era 2 años menor que yo. Hablaba bien, vestía bien y tenía esa energía de los hombres que han aprendido a vender su propio nombre antes que cualquier otro producto. La sociedad nos fue bien desde el principio. Él aportó clientes nuevos. Yo aportaba la reputación construida en 9 años de trabajo propio y el rigor técnico que, sin modestia falsa, era mi principal activo. Dividíamos el trabajo con claridad. Yo llevaba las auditorías de mayor envergadura. Él gestionaba los clientes medianos y supervisaba la operación diaria cuando yo estaba fuera. Funcionaba, o al menos eso creía yo. Lo llevé a casa por primera vez en Navidades del 2014. Sonia lo recibió con esa cortesía natural que tenía para las visitas. Preparó algo de comer, puso música. Ricardo fue encantador, como siempre era encantador con todo el mundo. Cuando se fue aquella noche, Sonia recogía los vasos de la mesa y dijo sin darle mayor importancia: «Es muy simpático». Solo eso. Y yo no le di más vueltas. Ahora pienso en esa frase y me pregunto si hay una versión de ese momento en la que yo tendría que haber prestado más atención. Pero entonces no había ninguna señal que yo supiera leer. O si la había, no estaba mirando en esa dirección. Marcos fue creciendo. Estudió Derecho porque le interesaba, o eso me dijo, y porque yo no presioné en ningún sentido más allá de que eligiera algo con rigor. Se graduó en 2022, con un expediente que no era brillante, pero era sólido. Cuando me propuso trabajar en el despacho, acepté sin pensarlo demasiado. Pensé que sería una oportunidad para estar más cerca de él, para recuperar algo de esa proximidad que los años de trabajo excesivo habían ido diluyendo. Lo coloqué en el área de atención a clientes junior, que era donde podía aprender sin que sus posibles errores tuvieran consecuencias graves para nadie. Lo que no calculé fue que colocar a Marcos en el despacho significaba colocar a alguien de mi propia sangre en el mismo espacio donde Ricardo operaba, y que entre esos dos, en algún momento que yo no supe ver, se había tejido algo que yo nunca había autorizado y que ninguno de los dos tuvo la honestidad de contarme. Don Ernesto terminó su café. Volvió a cruzar las manos sobre las rodillas y me miró con esa expresión de los hombres que han llegado al momento que vinieron a buscar y ya no tienen forma de posponerlo. «Lo que hay en ese sobre», dijo, señalando el sobre de papel manila que seguía cerrado sobre la mesita, «son documentos que he guardado durante 4 años, facturas, extractos, una correspondencia que mi hijo no sabe que yo conservé». Hizo una pausa. «Ricardo me hizo algo parecido a lo que le está preparando a usted, y en aquel momento no tuve con quién contar. No quiero que le pase lo mismo». Lo miré. Miré el sobre. «¿Qué me está preparando exactamente?», pregunté. Don Ernesto abrió la boca para responder, y en ese momento sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y su expresión cambió de una forma apenas perceptible, solo un instante, pero suficiente para que yo lo viera. Lo silenció sin contestar y volvió a guardar el teléfono despacio. «Era Ricardo», dijo con una calma que le costó algo mantener. Y entonces supe que lo que ese sobre contenía, lo que don Ernesto había venido a contarme, era algo que su hijo no podía saber que estaba pasando.
y que el tiempo que teníamos para hablar, sin que Ricardo lo supiera, era más limitado de lo que cualquiera de los dos había calculado cuando aquella mañana empezó. Don Ernesto guardó el teléfono y se quedó mirando la mesita de centro durante unos segundos que pesaron más de lo que debían. Luego se levantó, cogió el sombrero del reposabrazos y dijo que tenía que marcharse, que Ricardo no podía saber que había venido, que ya buscaríamos el momento de hablar con calma. Le dije que sí con la cabeza porque era lo único que me salía. Lo acompañé hasta la puerta. Cuando el ascensor se lo llevó, me quedé en el umbral con el sobre en la mano y el pasillo vacío delante. No lo abrí todavía. Lo guardé en el cajón del escritorio de la habitación que usaba como despacho en casa, debajo de una carpeta de documentos viejos, y lo dejé ahí. Necesitaba pensar antes de leer. Necesitaba ordenar lo que ya sabía antes de añadir lo que ese sobre pudiera contener. Y lo que ya sabía, si era honesto conmigo mismo, era más de lo que había querido reconocer durante meses. La primera vez que algo no encajó fue un martes de marzo, 8 meses antes de ese sábado. No fue un evento dramático. Fue una ausencia. Sonia y yo teníamos por costumbre cenar juntos los martes, no porque lo hubiéramos acordado formalmente, sino porque así había funcionado durante años. Yo procuraba llegar antes de las 9 los martes. Ella cocinaba algo sin complicaciones y nos sentábamos a la mesa sin el peso de la semana todavía encima. Era un hábito pequeño, pero era nuestro. Ese martes de marzo llegué a las 8:40 y el piso estaba vacío. No había nada en el fuego, no había nota en la cocina. Le escribí un mensaje y me respondió 40 minutos después diciendo que se había entretenido con una amiga y que llegaría pronto. Llegó a las 10:15, con esa expresión levemente recompuesta de quien viene de algún sitio que prefiere no detallar. Le pregunté con quién había estado. Me dijo que con Marta, una conocida del gimnasio a la que yo apenas recordaba. Asentí. No insistí. La cena fue de esas en que los dos hablamos de cosas que no importaban para no hablar de las que sí importaban, aunque en aquel momento yo todavía no sabía exactamente qué era lo que importaba. Pero algo quedó. Una incomodidad sin nombre que guardé en algún lugar sin ponerle etiqueta. Las semanas siguientes tuve más trabajo del habitual. Un cliente grande en Valencia requería desplazamientos frecuentes y yo llegaba a Madrid los jueves por la noche con el cuerpo cansado y la cabeza todavía en los balances. Sonia preguntaba cómo había ido. Yo respondía con el resumen justo y la conversación moría ahí. No era hostilidad. Era esa distancia que se instala en los matrimonios cuando dos personas llevan demasiado tiempo funcionando en paralelo en lugar de funcionar juntas. Y ninguna de las dos lo nombra, porque nombrarlo obligaría a hacer algo al respecto. En abril noté que Sonia había cambiado el perfume. No era algo que yo esperara notar, y quizás por eso me llamó la atención. Era un aroma diferente al que llevaba desde hacía años, más intenso, de esos que uno elige cuando quiere que le presten atención. Le dije que olía bien. Ella sonrió levemente y cambió de tema. No le di más importancia. Tendría que habérsela dado. En mayo empezaron las salidas sin explicación detallada. No frecuentes al principio. Una tarde aquí, una mañana allá. Sonia siempre tenía una respuesta preparada. El médico, recados, una amiga, y las respuestas eran siempre suficientemente plausibles para que yo no tuviera motivo concreto para cuestionarlas. El problema no era que las respuestas fueran inverosímiles. El problema era que antes no necesitaban existir, porque Sonia no tenía el hábito de desaparecer sin que yo supiera dónde estaba. Fue en junio cuando ocurrió lo de Marcos. Una tarde de jueves, llegué al despacho después de una reunión con un cliente y encontré a mi hijo en el pasillo hablando por teléfono en voz baja. Al verme cortó la llamada con una naturalidad que habría pasado por normal si no fuera porque la naturalidad, cuando es demasiado inmediata, tiene algo de ensayado. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo que con un amigo. Asentí y entré a mi oficina. 2 semanas después, un sábado por la mañana, intenté hablar con Sonia. No porque tuviera pruebas de nada concreto, sino porque llevaba meses con esa incomodidad sin nombre y necesitaba al menos intentar nombrarla. Le dije que la notaba distante,
que teníamos menos conversaciones reales que antes, que no era un reproche, sino una observación. Sonia me escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé dijo que estaba cansada, que llevaba tiempo con mucho peso encima, que quizás necesitaba espacio para ordenarse. No llegué a responderle porque en ese momento entró Marcos al salón. Había dormido en casa esa noche porque a veces lo hacía cuando tenía algo al día siguiente cerca del barrio. Se sirvió un café en la cocina y volvió con la taza en la mano y esa facilidad que tienen los hijos jóvenes para ocupar un espacio sin leer si su presencia es oportuna o no. Miró a su madre, luego me miró a mí y dijo con un tono absolutamente despreocupado: ¿Pasa algo? Sonia dijo que no, que estábamos hablando de nada importante. Marcos asintió y se sentó en el sofá con el café. Cambió el tema hacia algo del despacho, un cliente que había llamado esa semana con una consulta, y la conversación giró con una suavidad que en ese momento atribuía a la casualidad y que ahora entiendo como lo que probablemente era: una maniobra. Pequeña, casi imperceptible, pero una maniobra. Mi hijo de 26 años, formado en Derecho, había aprendido a manejar el ritmo de las conversaciones con una precisión que no venía de la juventud, sino de haber practicado ese momento antes de vivirlo. Lo que vino a continuación no lo supe hasta semanas después, pero fue ese sábado cuando algo se movió en algún lugar de mi cabeza que no supe identificar todavía. En julio, Ricardo canceló 2 clientes de mediano valor sin consultarme. Me lo dijo después, en un tono que mezclaba la explicación con la justificación, como hace la gente cuando sabe que ha actuado fuera del margen acordado y prefiere presentarlo como decisión tomada antes que como propuesta a debatir. Me dijo que los márgenes no compensaban el tiempo invertido, que era mejor optimizar la cartera hacia clientes de mayor envergadura, que ya lo habíamos hablado antes en términos generales. Lo habíamos hablado en términos generales. No habíamos acordado que él tomara esas decisiones solo. Le dije que en adelante cualquier baja de cliente requería mi conocimiento previo. Lo dijo que sí con esa facilidad con que Ricardo aceptaba las correcciones, sin fricciones, sin argumentar, que era también su forma de no comprometerse con nada. Archivé el incidente. No le di el peso que merecía porque en ese momento los 2 cabos, el de Sonia y el de Ricardo, todavía me parecían asuntos separados que no tenían ninguna razón para estar conectados. Eso fue en julio. En agosto ocurrió el momento que estuvo a punto de cambiar el orden de todo. Era un miércoles por la tarde. Yo había vuelto antes de lo previsto de una reunión que se había acortado porque el cliente tuvo un imprevisto. Entré al piso sin hacer ruido, no por intención, sino porque así entro siempre, y escuché la voz de Sonia en el salón. Hablaba por teléfono. Su tono era bajo, de esos que no están diseñados para ser escuchados desde otra habitación. Caminé por el pasillo sin pensar en lo que hacía y cuando llegué a la entrada del salón escuché, con suficiente claridad para que no hubiera ambigüedad posible, que decía: «Esta semana no puedo. Andrés está en casa más días de lo normal». Se me detuvo el paso. Me quedé en el pasillo pegado a la pared sin respirar. Hubo una pausa. Luego Sonia dijo: «Ya sé, pero no puedo arriesgarme. Espera al jueves que viene». Otro silencio breve. «Sí, yo también». Escuché el sonido de que cortaba la llamada. Me quedé donde estaba durante 3 o 4 segundos, que se me hicieron mucho más largos, calculando si podía retroceder hasta la entrada y volver a entrar haciendo ruido sin que ella supiera que había escuchado algo. No podía. Ya estaba demasiado cerca. Así que entré al salón con normalidad. Sonia estaba de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano y cuando me vio, tuvo una reacción que duró menos de un segundo, un parpadeo de algo parecido al susto, antes de recomponerse con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «No te escuché llegar», dijo. «Se terminó antes la reunión», respondí, y fui a la cocina a buscar agua, como si no hubiera escuchado nada, como si no tuviera el corazón golpeando contra las costillas con una fuerza que no correspondía a la calma que estaba fingiendo. Desde la cocina, escuché que Sonia se movía por el salón. El sonido de un cajón que se abría y se cerraba, luego silencio.
Esa noche cenamos sin que ninguno de los dos nombrara nada. Yo tenía una frase dando vueltas en la cabeza, una frase que no podía dejar de repetirse. Espera al jueves que viene. No era el tipo de cosa que se dice a una amiga. No era el tipo de pausa que se hace cuando quien escucha al otro lado es alguien sin importancia. Era la frase de alguien que coordina, que gestiona un encuentro, que tiene que cuadrar tiempos con alguien que espera. Todavía no tenía el nombre, todavía no tenía la certeza, pero algo había cambiado esa tarde en el pasillo de mi propio piso, algo que ya no podía deshacer, aunque hubiera querido. Y el jueves siguiente, sin que Sonia lo supiera, no me fui al despacho a la hora de siempre. Salí de casa, conduje hasta la calle de abajo, aparqué y esperé. Esperé durante 40 minutos hasta que vi a Sonia salir por la puerta del edificio con el bolso al hombro y paso decidido. La vi caminar hasta la esquina, la vi doblar y vi el coche que la estaba esperando aparcado en doble fila, con el motor en marcha. Reconocí el coche antes de reconocer al conductor. Era el de Ricardo. Me quedé con las dos manos en el volante y la vista fija en el espejo retrovisor viendo cómo el coche se alejaba calle arriba. No lo seguí. No podía seguirlo. No todavía. Porque en ese momento entendí que lo que tenía delante no era una sospecha que pudiera resolver con una conversación, sino algo que llevaba tiempo construyéndose con cuidado, y que si actuaba antes de saber exactamente cuánto tiempo y exactamente cómo, lo único que conseguiría sería perder la única ventaja que tenía, que ellos no sabían que yo ya había empezado a ver. Arranqué el coche, volví al despacho. Saludé a Marcos, que estaba en su mesa con un cliente al teléfono, y entré a mi oficina cerrando la puerta con suavidad. Y por primera vez, desde que aquella incomodidad sin nombre había empezado en marzo, supe que necesitaba dejar de observar y empezar a documentar. Porque lo que había visto en ese espejo retrovisor no era el final de nada. Era, como entendí mucho después, apenas el principio de la superficie de algo que iba mucho más abajo de lo que yo alcanzaba a ver desde ahí. Lo que todavía no sabía era cuánto más abajo llegaba, y que la respuesta a esa pregunta no estaba en el coche de Ricardo ni en los movimientos de Sonia, sino en los números que yo mismo había firmado sin leer con suficiente atención, en los extractos que alguien había estado manipulando durante 3 años con la confianza de quien sabe que el socio que tiene al lado es demasiado ocupado para mirar 2 veces lo que ya revisó una. El tablet estaba en la mesita del salón cuando bajé a por el segundo café de la mañana. Era una miércoles, las 8:17. Lo sé porque miré el reloj de la cocina justo antes de entrar al salón, y ese detalle se me grabó con la precisión absurda con que se graban los detalles en los momentos que te cambian algo por dentro sin pedirte permiso. Sonia había salido temprano. Me había dicho la noche anterior que tenía una cita con el médico de cabecera a las 8:30, algo rutinario, una revisión. Le dije que de acuerdo. Esa mañana me levanté tarde porque no tenía reuniones hasta las 11 y aproveché la calma. Me preparé el café, tosté pan, me senté un momento en la cocina antes de pensar en ponerme a revisar los correos del despacho. El tablet estaba sobre la mesita con la pantalla encendida. Sonia lo usaba para leer por las noches, un hábito que tenía desde hacía años. Normalmente la pantalla se apagaba sola a los 2 minutos de inactividad, pero esa mañana seguía activa, lo cual significaba que Sonia lo había usado hacía poco, probablemente antes de salir, y no había cerrado la aplicación. Me acerqué sin intención particular, solo iba a apagarlo para ahorrar batería. Eso es lo que iba a hacer. Lo cogí con una mano, vi la pantalla y no lo apagué. Lo que tenía delante era una conversación abierta. El nombre en la cabecera era solo una inicial y un apellido, R. Castellano, guardado así, sin nombre de pila, de la forma en que se guarda un contacto cuando no quieres que parezca lo que es si alguien coge el teléfono por casualidad. La última línea visible del mensaje era de esa mañana, enviada a las 8:03. Decía: ya he salido. En 20 minutos estoy. Me quedé de pie con el tablet en la mano. El cuerpo lo procesó antes que la cabeza.
Noté que los dedos apretaban el borde del tablet con más fuerza de la necesaria. Noté que la habitación no había cambiado en nada, que el café seguía en la encimera de la cocina, que fuera los coches pasaban por la calle con el sonido de siempre, que el mundo exterior no había registrado que algo acababa de romperse en el interior de ese piso. Solo yo, solo ese momento. Subí con el dedo. Despacio. No leí todo de una vez. No podía. Las palabras no entraban en orden. Entraban en fragmentos, como cuando intentas leer bajo el agua, y las letras se distorsionan antes de que puedas retenerlas. Pero lo que fui entendiendo, mensaje a mensaje, mientras de pie en mi propio salón leía una conversación que no estaba destinada a mis ojos, fue tomando forma con una claridad que no necesitó más explicación. 20 meses. La conversación más antigua que tenía guardada en ese hilo era de 20 meses atrás. 20 meses de mensajes que comenzaban con el tono cauteloso de dos personas que están midiendo hasta dónde llega el otro y que a lo largo de las semanas y los meses habían ido perdiendo esa cautela inicial para convertirse en algo que no me dejaba ningún margen de interpretación favorable. Había mensajes que hablaban de lugares, de días, de horas concretas coordinadas con la precisión de quien lleva mucho tiempo haciendo algo y ha aprendido a no improvisar. Había mensajes que hablaban de mí, no con crueldad explícita, sino con esa indiferencia que resulta más difícil de procesar que el insulto directo. La indiferencia de quien ha decidido que otra persona ya no forma parte del centro de su vida y lo trata como un dato del entorno, como el horario de una reunión o el tiempo que va a hacer el jueves. Uno de los mensajes, enviado por Sonia hace 4 meses, decía: Andrés no va a ver nada, nunca ve lo que no busca. Lo leí 2 veces, no porque no lo hubiera entendido la primera, sino porque algo en esa frase necesitaba asentarse con el peso exacto que tenía. Dejé el tablet sobre la mesita. Con cuidado, en la misma posición en que lo había encontrado, con la pantalla orientada hacia arriba y la aplicación abierta tal como estaba. No lo cerré, no cambié nada. Me alejé hasta el sofá y me senté. El café se enfrió en la encimera de la cocina. No lo volví a buscar. Estuve sentado sin moverme durante un tiempo que no supe calcular. No lloraba. No sentía rabia. O al menos, no lo que yo habría llamado rabia antes de ese momento. Sentía algo más parecido a la desorientación de quien ha estado caminando por un pasillo que creía conocer de memoria, y de repente enciende la luz y descubre que las paredes no están donde las recordaba. 20 meses. Eso era lo que había visto en el hilo, pero no era la extensión lo que más me golpeaba, aunque era considerable. Era el tono. Era la normalidad con que esa conversación existía, como algo establecido, como algo que ninguno de los dos consideraba necesario disimular más allá de lo imprescindible. A las 10:30 escuché la llave en la cerradura. Sonia entró. Llevaba el bolso en el hombro y esa expresión levemente relajada de alguien que vuelve de un sitio donde ha estado bien. Me vio en el sofá y dijo: «Qué tranquilo estás. ¿No tienes reunión a las 11?» «A las 11:15», respondí. «Tengo tiempo». Ella fue a la cocina. Escuché que abría el frigorífico, que cogía algo, que dejaba las llaves sobre la encimera. Luego volvió al salón y pasó junto a la mesita de centro sin mirar el tablet. Lo recogió con un gesto mecánico y lo llevó consigo hacia el dormitorio sin decir nada, como quien recoge un objeto propio por costumbre. Me levanté, cogí la chaqueta. «Me voy ya», dije desde el pasillo. «No sé a qué hora vuelvo esta tarde». «De acuerdo», dijo ella desde el dormitorio. Su voz sonaba normal, completamente normal. Salí. Cerré la puerta. En el ascensor me miré las manos y noté que no temblaban, lo cual me sorprendió, porque por dentro había algo que no estaba quieto en absoluto. Esa tarde, en el despacho, intenté concentrarme en el informe que tenía pendiente para el cliente de Valencia. Conseguí avanzar 2 párrafos antes de que mi cabeza volviera al salón de esa mañana. A los 20 meses de mensajes, a la frase de Sonia: «Nunca ve lo que no busca». A las 7 de la tarde,
Marcos apareció en la puerta de mi oficina. Había quedado en cenar con nosotros esa noche, un plan de entresemana que teníamos desde el domingo anterior. Se asomó con esa soltura que tenía en el despacho, entre empleado y familiar, y dijo: «¿Vamos?». Lo miré un momento antes de responder. Marcos tenía 26 años y los ojos de su madre, ese tono oscuro que en ella transmitía calma y en él transmitía algo que esa tarde no supe nombrar del todo. Dije que sí, que un momento, y guardé los papeles. En el coche hacia casa, Marcos habló de un cliente que había gestionado esa semana, de una consulta que había resuelto bien, del partido del domingo. Yo respondía con el peso justo de cada respuesta, lo suficiente para que la conversación no muriera, lo suficiente para no dar ninguna señal de lo que cargaba desde esa mañana. Cenamos los tres. Sonia había preparado algo sencillo. La conversación fue de esas cenas donde nadie dice nada importante, pero todos se esfuerzan en que parezca que sí. En algún momento Sonia mencionó a Ricardo de pasada, algo sobre una cena de empresa que teníamos pendiente de organizar, una mención breve, natural, del tipo que hace quien no teme que el nombre genere ninguna reacción. Yo asentí y serví más agua en mi vaso. Fue entonces cuando ocurrió lo que estuvo a punto de derrumbar todo. Marcos estaba terminando de comer cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Lo cogió, miró la pantalla, y en ese instante su expresión cambió. Solo un segundo, menos de un segundo. Pero yo estaba mirando en esa dirección y lo vi. No fue sorpresa. Fue reconocimiento, el mismo tipo de reconocimiento que yo había visto en su cara semanas atrás cuando mencioné el nombre de Ricardo en conversación casual. Guardó el teléfono en el bolsillo con un movimiento que era demasiado controlado para ser espontáneo. Sonia no lo miró. Eso también lo noté. Algo me empujó a hablar. Un impulso que vino de algún lugar que no consulté con la cabeza. Dije, con un tono que procuré mantener ligero: ¿pasa algo? Marcos me miró. Nada, un amigo. ¿A estas horas? Sí, bueno, ya sabes cómo son. Se encogió de hombros y cogió el vaso de agua. Y en ese momento, mientras él bebía y yo lo miraba, caí en la cuenta de que si seguía tirando de ese hilo ahí, en esa mesa, con Sonia enfrente y sin ninguna prueba concreta más allá de lo que había leído esa mañana en el tablet, lo único que conseguiría sería alertarlos, a los dos, que entendieran que algo había cambiado en mí y que a partir de ese momento fueran más cuidadosos. Así que no seguí. Dije, claro, y cambié el tema hacia algo sin importancia. Marcos se relajó visiblemente. Sonia también, aunque ella lo disimuló mejor. La cena terminó. Marcos se despidió a las 10:30. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Sonia recogió los platos y yo me quedé en la mesa un momento más, con la copa de agua en la mano, mirando el mantel sin ver realmente el mantel. Esa noche, cuando Sonia dormía, me levanté y fui al despacho de casa. Abrí el cajón donde había guardado el sobre de don Ernesto. Lo saqué, lo dejé encima de la mesa y esta vez sí lo abrí. Dentro había facturas, extractos de cuentas, una carta manuscrita de don Ernesto a su propio abogado, fechada 4 años atrás, describiendo lo que Ricardo le había hecho. Y debajo de todo, al fondo del sobre, había una hoja doblada en 3 partes que cuando la desplegué resultó ser una correspondencia entre Ricardo y un despacho de abogados externo. Leí la primera línea y entendí que lo que había visto esa mañana en el tablet de Sonia, los 20 meses de mensajes, la traición afectiva, todo eso que me había dejado sentado en el sofá sin poder moverme, no era el núcleo del problema, era la cobertura. Lo que Ricardo había construido con Sonia no era solo una relación, era una palanca. Y el objetivo de esa palanca, según lo que tenía ahora delante de los ojos en esa carta, era uno solo: obligarme a vender mi parte de la sociedad a cualquier precio, preferiblemente al suyo. Volví a doblar la hoja, la guardé dentro del sobre, apagué la luz del despacho y me quedé un momento en la oscuridad antes de volver a la cama. Tenía los documentos, tenía el sobre de don Ernesto, tenía lo que había leído esa mañana en el tablet, pero todavía no tenía todo.
porque si la carta mencionaba un plan, ese plan tenía cifras, y esas cifras estaban en algún lugar de los libros contables de la sociedad que llevaba 9 años firmando, sin imaginar que alguien estaba reescribiendo los márgenes en su propio beneficio. Mañana, me dije, mañana empiezo a mirar los números de otra manera. Los extractos de la sociedad llevaban 3 años sin que yo los revisara con el rigor con que revisaba los de mis clientes. Eso era lo primero que tenía que reconocer. Un auditor fiscal que audita a todo el mundo menos a sí mismo es exactamente el tipo de descuido que alguien paciente y calculador puede convertir en oportunidad. Ricardo lo sabía. Llevaba 9 años sentado frente a mí en reuniones donde yo explicaba a clientes exactamente cómo se detecta una irregularidad contable. Había tomado nota de todo. El jueves por la mañana llegué al despacho 1 hora antes que nadie, las 8 menos cuarto. La oficina estaba vacía, con esa quietud particular de los espacios de trabajo antes de que la gente los llene. Encendí el ordenador, abrí el sistema de gestión contable de la sociedad y empecé a mirar los números de la manera en que nunca los había mirado, porque nunca había tenido motivo para hacerlo. Como si quien los había introducido fuera un sospechoso. El primer nivel no mostró nada. Los totales cuadraban. Los saldos correspondían. Era exactamente lo que debía parecer si alguien miraba desde la distancia justa. Bajé un nivel, fui a las subcuentas, a los asientos individuales, a las transferencias que en los informes consolidados aparecían agrupadas bajo epígrafes generales y que desglosadas una por una contaban una historia diferente. Lo que encontré no fue un agujero grande, fue una serie de agujeros pequeños, distribuidos a lo largo de 3 años, con una cadencia que evitaba cualquier umbral que pudiera disparar una alerta automática. Transferencias a cuentas intermedias presentadas como pagos a proveedores de servicios auxiliares. Proveedores que existían en el sistema, con número de identificación fiscal, con dirección, con historial de facturas, pero que cuando los busqué en los registros mercantiles, correspondían a sociedades con actividad mínima registrada y sin ningún historial verificable fuera de los libros de nuestra propia empresa. Pasé 4 horas reconstruyendo el rastro. Lo hice a mano, en un cuaderno de papel que saqué del cajón del escritorio, porque no quería que ningún movimiento dentro del sistema quedara registrado con mi usuario en un horario inusual. Sumé, verifiqué, volví a sumar 87.000 euros, distribuidos en 34 operaciones a lo largo de 3 años. La más pequeña, 2.100 euros. La más grande, 6.800. Ninguna lo suficientemente llamativa por sí sola. Todas juntas, un desvío sistemático ejecutado con la paciencia de alguien que no tenía prisa, porque confiaba en que nadie iba a mirar. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el maletín, debajo de una carpeta de documentos de clientes. Me recosté en la silla y miré el techo durante un momento. 87.000 euros era el número. Pero el número no era lo más importante. Lo más importante era lo que ese número confirmaba, que Ricardo no había actuado por impulsividad ni por oportunismo puntual. Había actuado con método, con planificación, con la misma frialdad con que había construido la relación con Sonia como instrumento de presión paralelo al vaciamiento progresivo de los fondos de la sociedad. 2 frentes, uno afectivo, uno financiero, y los 2 apuntando al mismo objetivo: dejarme sin posición, sin apoyo, sin base desde la que resistir cuando llegara el momento en que me pidiera que vendiera. Ese mismo jueves por la tarde llamé a Guillermo Salas Montero. Lo conocía desde hacía varios años. Había cruzado su nombre en un par de casos de clientes que habían necesitado asesoramiento en disoluciones societarias, y en ambas ocasiones la palabra que lo acompañaba era la misma: riguroso. Tenía 44 años, despacho propio en el barrio de Salamanca, y la particularidad de que cuando hablaba de Ricardo Castellano, si es que el nombre salía, lo hacía con una brevedad que no era neutralidad, sino contención. Habían coincidido en un proceso de arbitraje 3 años atrás. Guillermo no había salido satisfecho. No me contó los detalles en esa primera llamada,
pero su tono cuando le dije el nombre fue suficiente para entender que no necesitaba que yo le explicara por qué estaba llamando. Quedamos para el lunes siguiente en su despacho. Le dije que llevaría documentación. Me dijo que bien, que viniera con todo lo que tuviera. El viernes transcurrió con una normalidad que me costó más de lo habitual sostener. Ricardo estaba en el despacho toda la mañana. Me saludó cuando llegué con esa facilidad que siempre había tenido, esa soltura de hombre que ha aprendido a habitar los espacios sin dejar ver lo que piensa. Hablamos de un cliente nuevo que había pedido reunión para la semana siguiente. Repartimos responsabilidades, revisamos un informe. Todo como siempre, exactamente como siempre. Hubo un momento, cerca del mediodía, en que Ricardo entró a mi despacho sin llamar, algo que hacía ocasionalmente porque en 9 años de sociedad ese tipo de informalidad se instala sola. Entró y me encontró con el cuaderno abierto sobre la mesa. No era el cuaderno de los extractos. Ese lo tenía en el maletín. Era un cuaderno de trabajo normal, donde yo anotaba pendientes del día. Pero durante un segundo antes de que yo levantara la vista, Ricardo miró el cuaderno con una atención que duró menos de lo que dura un parpadeo. ¿Tienes un momento?, dijo. Claro. Cerré el cuaderno sin apresuramiento, con el gesto de quien termina una anotación, y lo dejé en el borde de la mesa. Dime, me habló del cliente nuevo, de los honorarios que había estimado, de si me parecía razonable el planteamiento. Respondí con atención, opiné donde tocaba, acordamos un enfoque. Todo duró 8 minutos. Cuando se fue, cerré la puerta y me quedé mirando el cuaderno sobre la mesa, el cuaderno equivocado, el que no contenía nada comprometedor. Y aún así, durante esos 8 minutos, había tenido que gestionar la presión de saber que Ricardo estaba en la misma habitación que yo, mientras yo cargaba en el maletín, a 2 metros de él, los documentos que demostraban lo que llevaba 3 años haciendo. No lo había notado, o si lo había notado, no había podido ver nada. Yo me había asegurado de que no hubiera nada que ver, pero el momento me dejó con una certeza nueva. Necesitaba acelerar. Cada día que pasaba con Ricardo, operando con normalidad en el despacho, era un día en que él podía borrar rastros si en algún momento sospechaba que alguien estaba mirando. El lunes llegué al despacho de Guillermo con el cuaderno, con copias de los extractos que había sacado esa mañana temprano y con el sobre de don Ernesto. Guillermo los revisó despacio, con esa concentración callada de los abogados que leen sin comentar hasta que tienen todo el mapa. Tardó casi 1 hora. Cuando terminó, me miró y dijo: «Esto es suficiente para iniciar un proceso civil por apropiación indebida. Probablemente también para una denuncia penal, dependiendo de cómo se construya el relato. Pero hay que hacerlo bien, sin precipitación». Le pregunté cuánto tiempo necesitaría para preparar la estrategia. 3 semanas, dijo. Necesito verificar la titularidad de esas cuentas intermedias, cruzar los datos con el registro mercantil y preparar un informe pericial que soporte todo esto en sede judicial si llegamos ahí. Hizo una pausa. ¿Puede usted mantener la normalidad en el despacho durante ese tiempo? Le dije que sí. Me miró un momento antes de responder. No me refiero solo a que no lo confronte. Me refiero a que siga hablando con él, firmando lo que toca firmar, apareciendo en las reuniones de siempre. Que no cambie nada, nada que él pueda leer. Entendido. Una cosa más. Guillermo se recostó en la silla. Hay que proteger sus activos antes de que él se mueva. Si este hombre es tan metódico como parece, es posible que tenga algún mecanismo preparado para ejecutar en cuanto perciba que algo ha cambiado. Su participación societaria, sus cuentas personales, cualquier bien que pueda congelarse en un proceso. Necesitamos blindar lo que se pueda blindar antes de que se entere de que sabe. Esa tarde salí del despacho de Guillermo con una lista de cosas que hacer y con la primera sensación en semanas de que no estaba simplemente resistiendo, sino empezando a construir algo. No era alivio, era algo más parecido a la temperatura fría de quien ha encontrado el punto de apoyo que necesitaba y ahora tiene que usarlo con precisión. El martes siguiente, cerca de las 6 de la tarde, ocurrió lo de Marcos.
Yo estaba en mi despacho del trabajo, terminando de preparar la documentación que Guillermo me había pedido. Tenía el ordenador con dos ventanas abiertas, una con los extractos de las cuentas intermedias y otra con el sistema de gestión contable de la empresa. Había sido cuidadoso durante toda la semana, cerrando las ventanas comprometidas siempre que alguien se acercaba, trabajando en los momentos de menor tráfico en la oficina. Escuché pasos en el pasillo y cerré ambas ventanas con un movimiento que ya tenía automatizado. Dejé en pantalla un informe de un cliente. Cogí el bolígrafo. Cuando la puerta se abrió, Marcos asomó la cabeza con esa naturalidad de quien entra a un sitio donde tiene derecho a estar. ¿Tienes un momento, papá? Claro, pasa. Entró. Se sentó en la silla frente a mi mesa. Pero antes de hablar, su mirada pasó un segundo por la pantalla de mi ordenador. El informe del cliente. Nada comprometedor. Pero la mirada estuvo ahí. Quería comentarte lo del cliente Ferreira, dijo. Llamó esta tarde preguntando por el estado del informe trimestral. Hablamos del cliente Ferreira durante 5 minutos. Marcos tenía la información correcta. Había gestionado la llamada bien. No había ningún problema real. Era una consulta que podría haber resuelto por correo electrónico o haberme dicho al salir. No requería venir al despacho fuera de su horario habitual. Cuando se levantó para irse, noté que su mirada recorría brevemente la mesa. No el ordenador esta vez. La mesa. El maletín que yo tenía apoyado en el lateral del escritorio, cerrado con el cierre de combinación. «Hasta mañana», dijo desde la puerta. «Hasta mañana», respondí. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Escuché que saludaba a alguien en la zona de trabajo y que luego se escuchó la puerta principal cerrarse. Me quedé mirando el maletín. Dentro estaba el cuaderno con los números. Dentro estaba la copia del sobre de don Ernesto. Dentro estaba todo lo que yo había construido en las últimas 2 semanas con la misma meticulosidad con que Ricardo había construido su propio plan. Marcos había venido a hablarme de un cliente que no necesitaba esa conversación. Y antes de irse había mirado el maletín. No tenía forma de saber si era intuición, si Sonia le había dicho algo, si Ricardo le había pedido que estuviera atento. No tenía forma de saberlo todavía. Pero esa noche, al llegar a casa, saqué el cuaderno del maletín y lo guardé en el fondo del cajón del escritorio de casa, detrás del sobre de don Ernesto. Y pensé que 3 semanas, el plazo que Guillermo me había dado, era un plazo que de repente me parecía más ajustado de lo que había parecido el lunes. Porque si Marcos estaba mirando, significaba que alguien le había pedido que mirara. Y si alguien le había pedido que mirara, significaba que Ricardo empezaba a notar que algo en el aire del despacho había cambiado, aunque no supiera todavía exactamente qué. Lo que Ricardo no sabía era que Guillermo había encontrado ya la titularidad de 2 de las cuentas intermedias, y que lo que había encontrado no era solo el nombre de Ricardo, era también otro nombre, un nombre que yo no esperaba, un nombre que cambiaba el tamaño de lo que había creído que era este asunto desde el principio. Guillermo, necesito saber ese nombre hoy. Lo dije por teléfono a las 9 de la mañana de un miércoles, de pie en la cocina con el abrigo todavía puesto, porque había llegado hacía 3 minutos del despacho y no me había dado tiempo ni a sentarme. Guillermo tardó un segundo en responder. Andrés, si lo digo por teléfono y esta llamada se usa en algún momento como prueba, nos complica el proceso. Ven al despacho esta tarde a las 6. Colgué. Me quité el abrigo, me senté. El nombre en las cuentas intermedias, el nombre que no era solo Ricardo. Eso había sido lo último que Guillermo me había dicho la semana anterior, y desde entonces lo había cargado encima como se carga algo que pesa más cuando no se sabe exactamente cuánto pesa. Fui al despacho. Hice lo que había prometido hacer. Aparenté normalidad. Revisé informes. Atendí una llamada de un cliente de Zaragoza que tenía dudas sobre una deducción. Firmé 2 documentos que Ricardo me puso encima de la mesa con ese gesto suyo de eficiencia delegada. Documentos que revisé con más cuidado del habitual, aunque procuré que no se notara. No se notó. Ricardo firmó después que yo y se guardó su copia sin comentarios. A las 2 del mediodía, Marcos se asomó a mi despacho,
para decirme que se iba a comer fuera con un cliente. Lo dijo con naturalidad. Le dije que de acuerdo. Cuando salió y escuché la puerta principal cerrarse, me levanté, fui al baño, abrí el grifo del agua fría y me mojé la cara con las 2 manos. Me miré en el espejo un momento. 53 años. El cabello más gris de lo que recordaba haberlo visto la última vez que me había mirado así, con atención real, sin prisa. La tarde fue larga. A las 5:30 salí del despacho diciéndole a la persona de administración que tenía una reunión fuera. No era mentira del todo. En el despacho de Guillermo, él tenía los documentos extendidos sobre la mesa cuando yo llegué. Me indicó que me sentara. Se sentó frente a mí. Cogió la hoja del primer registro y la deslizó hacia mí. La cuenta principal a la que se transfirieron los fondos está a nombre de una sociedad instrumental registrada hace 4 años. El administrador formal es un hombre llamado Bernardo Casals Mir, que tiene 61 años y que en los últimos años ha actuado como testaferro en varios procesos que yo conozco de primera mano. Hizo una pausa. Pero hay una segunda cuenta, más reciente, abierta hace 16 meses, y esa está a nombre de otra persona. Me pasó la segunda hoja. La leí. Marcos Valverde Delgado, mi hijo. No dije nada durante varios segundos. Guillermo no dijo nada tampoco. Era el tipo de silencio que los abogados experimentados saben respetar porque han aprendido que interrumpirlo no ayuda a nadie. ¿Cuánto hay en esa cuenta?, pregunté al fin. 16.400 euros, transferidos en 9 operaciones a lo largo de los últimos 14 meses. Guillermo se recostó levemente. Lo que esto indica, desde una perspectiva jurídica, es que Marcos no solo sabía lo que Ricardo estaba haciendo. Marcos participaba activamente en el esquema. Recibía una parte. 16.400 euros. Mi hijo, el que yo había colocado en el despacho porque quería tenerlo cerca. El que había crecido en una casa donde yo había pagado todo, la universidad, el primer piso compartido cuando terminó la carrera, el coche con 3 años de antigüedad que le había comprado cuando empezó a trabajar. El que había estado sentado frente a mí en cenas donde yo hablaba de los valores del trabajo honesto, con la incomodidad específica de quien escucha algo que sabe que no está cumpliendo. Salí del despacho de Guillermo a las 8 menos cuarto. Caminé hasta el coche. Me senté. No arranqué. Había un punto concreto en que me había fallado como padre, y era este. Había confundido proveer con estar presente. Había pensado durante años que dar cosas era suficiente, y no lo era. Nunca lo había sido, y lo que Marcos había hecho no era consecuencia directa de eso, porque hay personas que crecen con carencias y eligen la honestidad, y hay personas que crecen con todo y eligen lo contrario. Y cada una es responsable de sus elecciones. Pero eso no impedía que yo sintiera el peso de los años de ausencia como algo que no podía simplemente ignorar en ese momento. Lo que Marcos había hecho era una elección, deliberada, sostenida durante 14 meses. No era un error de juventud ni un desliz puntual. Era una traición calculada por alguien que tenía formación suficiente para saber exactamente lo que estaba haciendo y que lo hizo de todas formas. Arranqué el coche. Conduje hacia casa. Esa noche Sonia no estaba. Me había dejado un mensaje diciendo que cenaba fuera con una amiga. No pregunté con quién. Preparé algo sin hambre, lo dejé a medias en el plato y me fui al despacho de casa. Eran las 10:30 cuando sonó el teléfono. Era Pilar, mi hermana. Te noto raro desde hace semanas, dijo sin preámbulos, porque Pilar no tenía el hábito de los rodeos. ¿Qué está pasando? Dudé. Llevaba semanas cargando todo esto solo y había algo en la voz de mi hermana. Esa certeza directa que siempre había tenido, que me hizo bajar la guardia un momento. Hay cosas que se están complicando, dije. Con Sonia y con otras cosas. Hubo una pausa al otro lado. Andrés, yo te dije hace 2 años que algo no me cuadraba con ella. No te lo digo para tener razón. Te lo digo porque si necesitas hablar con alguien que no vaya a juzgarte ni a entrar en pánico, aquí estoy. Lo sé. ¿Estás bien? No respondí de inmediato.
Miré el sobre de don Ernesto encima del escritorio. Pensé en los 87.000 euros, en los 16.400 de Marcos, en la carta del abogado externo de Ricardo, en 20 meses de mensajes en un tablet que Sonia había dejado abierto por descuido o por la confianza de quien cree que el otro nunca va a mirar. Estoy trabajando en ello, dije al fin. Pilar no insistió. Me dijo que si necesitaba algo que la llamara a cualquier hora. Colgamos. Me recosté en la silla del escritorio y cerré los ojos un momento. Solo un momento. Desde ahí, en el silencio del piso vacío, me permití algo que no me había permitido en semanas. No sostener nada durante unos minutos. No calcular. No planificar. Solo estar. Y en ese espacio sin guardia, llegó el recuerdo que no había invitado. Sevilla. Hace 12 años. Sonia con un vestido azul marino en un restaurante pequeño cerca de la Giralda, riéndose de algo que yo había dicho sobre el camarero que tardaba demasiado en traer la cuenta. No una risa de cortesía, una risa genuina, de esas que llegan antes de que uno pueda decidir si las deja llegar. Yo la había mirado en ese momento pensando que era la persona con quien quería seguir compartiendo esos momentos pequeños durante el resto del tiempo que tuviera. Ese recuerdo y la realidad de esta noche existían en el mismo interior de un hombre de 53 años y no se anulaban el uno al otro. Los dos eran verdad, y esa ambigüedad, lejos de facilitarlo todo, lo hacía más pesado, porque habría sido más sencillo si hubiera sido solo traición sin historia, o solo historia sin traición. Pero la memoria no trabaja por conveniencia. Guarda lo que guarda sin consultarte. Volví a abrir los ojos. Eran casi las 12. Al día siguiente, Guillermo y yo teníamos que tomar una decisión sobre el timing de la reorganización de mis activos. Si lo hacíamos demasiado pronto, Ricardo podría detectar el movimiento a través de Marcos. Si lo hacíamos demasiado tarde, corríamos el riesgo de que él se adelantara con algún mecanismo que ya tuviera preparado. Fui a buscar agua a la cocina. Cuando pasé por el pasillo vi la chaqueta de Sonia colgada en el perchero. Había llegado mientras yo estaba al teléfono con Pilar y había ido directamente a dormir sin asomarse al despacho. Me quedé mirando la chaqueta un momento. Luego cogí el vaso de agua y volví al escritorio. Había una cosa más que Guillermo me había dicho al final de la reunión de esa tarde, casi como añadido, casi sin énfasis, pero que llevaba horas revolviéndose en algún lugar de mi cabeza donde las cosas se procesan sin que uno lo decida. Me había dicho que la segunda cuenta, la de Marcos, tenía un movimiento reciente, una transferencia saliente de 4.000 euros, realizada hacía exactamente 11 días. 11 días atrás. 2 días antes de que Marcos viniera a mi despacho, fuera de hora a hablarme del cliente Ferreira y mirara el maletín. 4.000 euros que habían salido de esa cuenta hacia un destino que Guillermo todavía estaba trazando. ¿Y hacia dónde habían ido esos 4.000 euros? Era exactamente la pregunta que no me dejaba cerrar los ojos esa noche. Los 4.000 euros habían ido a parar a la cuenta personal de Ricardo Castellano. Guillermo me lo confirmó un jueves por la mañana, sentado al otro lado de su mesa, con esa expresión de quien entrega una pieza que completa un rompecabezas que ya era bastante feo sin ella. Me lo dijo despacio, como hacía siempre con las cosas que requerían que el otro las procesara antes de responder. Marcos le transfirió 4.000 euros a Ricardo 11 días antes de su visita a su despacho, dijo. No hay forma de interpretar eso como algo casual. Era un pago, por algo concreto. Por información, dije. Guillermo asintió. Es la hipótesis más razonable. Ricardo necesitaba saber si usted había empezado a moverse. Marcos era su fuente dentro. El pago confirma que la relación entre ellos no era solo de conocidos, sino operativa. Operativa. Una palabra técnica para describir algo que en términos humanos era bastante más simple. Mi hijo le cobraba a mi socio por espiarlo a mí. Salí del despacho de Guillermo con esa información y conduje durante 20 minutos, sin rumbo fijo antes de aparcar en una calle tranquila del barrio de Chamartín y quedarme sentado con el motor apagado. No era la revelación más grande de las últimas semanas. Era, de alguna manera,
la que menos espacio tenía dentro de mí para ser colocada en algún sitio que tuviera sentido. 3 días después, don Ernesto me llamó. Era la primera vez que lo hacía por teléfono desde el sábado en que había aparecido en mi puerta. Habló en voz baja, con esa cadencia deliberada que yo ya reconocía como su forma de medir cada palabra antes de soltarla. «Necesito verle», dijo. «Tengo algo más. No quería guardármelo». Quedamos esa misma tarde en una cafetería pequeña en el barrio de Retiro, lejos del despacho, lejos del piso, en un sitio donde ni Ricardo ni Marcos tenían motivo para aparecer. Don Ernesto llegó con su sombrero y sin el sobre esta vez, pero con una carpeta fina de cartón azul que dejó sobre la mesa entre los 2 cafés. «Esto es lo que no le di el primer día», dijo. «Necesitaba estar seguro de que usted iba a hacer algo con lo que ya tenía antes de darle el resto». Abrí la carpeta. Dentro había una correspondencia. 4 folios impresos, encabezados con el membrete de un despacho de abogados externo llamado Vidal y Asociados, con sede en Barcelona. Las cartas estaban fechadas a lo largo de los últimos 7 meses y estaban dirigidas a Ricardo Castellano en su dirección personal, no en la del despacho compartido. Las leí despacio. El contenido era una estrategia detallada, no para una disolución societaria ordinaria, sino para una disolución forzada basada en lo que los documentos llamaban situación de ruptura irreversible del vínculo de confianza entre socios. Un argumento que en términos jurídicos españoles puede utilizarse para solicitar la disolución de una sociedad cuando uno de los socios puede demostrar que la relación ha devenido inviable. El mecanismo requería que Ricardo presentara a Andrés Valverde como el socio obstruccionista, como el elemento que bloqueaba el crecimiento de la empresa, como alguien a quien resultaba imposible gestionar. Y la estrategia incluía, en el tercer folio, una referencia explícita a los elementos de presión disponibles en el ámbito personal del señor Valverde, que podían ser utilizados para acelerar su disposición a negociar condiciones favorables. Los elementos de presión en el ámbito personal. Sonia. La relación. La ruptura matrimonial que Ricardo ya tenía calculada como parte del calendario de la operación no había ocurrido porque él la amara, ni siquiera solo porque ella lo hubiera buscado. Había ocurrido porque era una pieza del plan, una pieza que llevaba 20 meses en su sitio. Levanté la vista de los papeles y miré a don Ernesto. El hombre tenía los codos sobre la mesa y las manos cruzadas con esa quietud cansada de quien ha visto demasiado del mismo patrón y ya no se sorprende aunque siga doliéndole. «¿Cómo consiguió esto?», le pregunté. «Porque Ricardo guarda copias de todo en la casa de su madre», dijo. «Siempre lo ha hecho, desde que era joven, un hábito heredado de mí, supongo, aunque él lo usa de otra manera». Hizo una pausa. «Su madre falleció hace 8 meses. Yo me encargué de vaciar la casa. Encontré estas cartas en una caja de documentos que Ricardo no había recogido todavía. Me las quedé. ¿Sabe Ricardo que las tiene usted? No, y no lo sabe porque cuando le pregunté si quería que le guardara la caja, me dijo que no había nada importante ahí, que lo tirara todo». Don Ernesto cogió su taza. Supongo que en ese momento no le parecía relevante, o no imaginó que yo las leería. Guardé los 4 folios en mi maletín junto al resto de la documentación. Don Ernesto y yo terminamos los cafés sin hablar mucho más. Cuando nos levantamos para irnos, él me extendió la mano y yo se la estreché. Tenía la mano fría, de esa frialdad particular de los hombres mayores en otoño. «Lo que hace usted ahora», dijo, sin soltarme la mano todavía, «lo hace también por mí, y quiero que sepa que lo sé». No respondí nada. Asentí. Era suficiente. Lo que vino después fue la semana más técnica y más fría de todo el proceso. Guillermo y yo nos reunimos 3 veces en 4 días. Reorganizamos la estructura de mis activos personales con arreglo a lo que la legislación española permite hacer de forma preventiva antes de que exista un proceso judicial abierto. La participación societaria quedó blindada mediante una modificación estatutaria que Guillermo preparó con una celeridad que solo era posible porque conocía el terreno. Mis cuentas personales se reorganizaron.
Cualquier bien bajo mi titularidad exclusiva quedó documentado y registrado de forma que cualquier intento de congelación cautelar posterior tendría que superar una capa de argumentación jurídica que ralentizaría cualquier movimiento de Ricardo de forma significativa. Mientras todo eso ocurría, yo seguía yendo al despacho, seguía firmando, seguía hablando con Ricardo de los clientes de la semana, de la agenda del mes siguiente, de una formación que habíamos planteado hacer en enero para el equipo. Lo hacía con la misma normalidad de siempre y con el esfuerzo específico de quien sabe que la normalidad en ese momento no es pasividad, sino la forma más eficaz de mantener el terreno. Hubo un momento que estuvo a punto de romper eso. Un jueves al mediodía, Ricardo me invitó a comer. Lo hacíamos de vez en cuando, sin una frecuencia fija, una de esas costumbres de sociedad que se mantienen por inercia. Le dije que sí porque decir que no sin motivo concreto habría sido una señal. Comimos en un restaurante cercano al despacho donde íbamos habitualmente. Durante los primeros 20 minutos, la conversación fue de trabajo, un cliente grande que estaba valorando ampliar el contrato, las perspectivas del trimestre. Luego Ricardo cogió el vaso de vino y dijo, con un tono levemente diferente, más pausado, «Oye, ¿estás bien? Te noto algo distante estas semanas». Lo miré. Tenía esa expresión suya de preocupación calibrada, la que usaba cuando quería que el otro bajara la guardia creyendo que quien preguntaba era un amigo. «El tema de Sonia», dije. Lo dije con naturalidad, con el peso justo de alguien que reconoce una herida sin dramatizarla. No es fácil procesar que tu matrimonio se acabe. Supongo que se nota. Ricardo asintió con una lentitud que era casi condolencia. Claro, es comprensible. Una pausa. ¿Habéis hablado? ¿Sabéis cómo va a quedar todo? Todavía no. Hay que ordenar algunas cosas. Si necesitas algo en ese proceso, dijo, lo que sea, ya sabes que puedes contar conmigo. Lo que sea. Dicho por el hombre que había construido la situación que estaba ofreciendo ayudar a gestionar. Respondí que lo tenía en cuenta. Cambié el tema hacia el cliente del trimestre. Ricardo siguió la conversación sin resistencia, y yo pasé el resto del almuerzo con una calma que me costó sostener, pero que sostuve, porque había aprendido en las últimas semanas que la calma, cuando es real y no solo apariencia, es la herramienta más efectiva que existe contra alguien que te subestima. El lunes de la semana siguiente, llamé a Guillermo para confirmar que todo estaba listo. Los activos están protegidos, dijo. El informe pericial está terminado. La documentación está ordenada en 3 bloques: el desvío patrimonial, la participación de Marcos y la estrategia de disolución forzada con las cartas de Vidal y asociados. Hizo una pausa breve. Puede mover ficha cuando quiera. Podía mover ficha cuando quisiera. Colgué. Me quedé en el despacho de casa mirando la pared durante un momento. No con duda. Con esa concentración particular de quien está a punto de hacer algo que no tiene vuelta atrás y quiere estar seguro de que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Cogí la agenda. Busqué el lunes siguiente. Lo marqué. Sala de reuniones. 9 de la mañana. Llamé a Guillermo de nuevo para confirmar su asistencia. Me dijo que ahí estaría. Luego me quedé pensando en Ricardo al día siguiente en el despacho, saludándome como cada mañana, revisando agenda, hablando de clientes, sin saber que el lunes siguiente, esa sala de reuniones donde habíamos sentado a cientos de clientes a lo largo de 9 años, iba a tener una configuración que él no había planificado. Lo que Ricardo no sabía todavía era lo que yo sí sabía desde esa tarde en la cafetería del Retiro, que don Ernesto iba a estar disponible para testificar si el proceso llegaba a sede judicial, que un hombre de 78 años, el padre de Ricardo, estaba dispuesto a sentarse frente a un juez y contar lo que su hijo le había hecho a él y lo que había encontrado en esa caja de documentos. Y eso, más que cualquier extracto bancario, más que cualquier informe pericial, era lo que hacía que la posición de Ricardo en esa sala del lunes fuera exactamente la que yo necesitaba que fuera. No le había dicho nada a Marcos. Todavía no. Eso venía después, con su propio peso y su propio momento. Pero antes de que llegara ese momento,
Había algo que quería resolver esa noche. Algo que Guillermo me había mencionado casi de pasada en la última reunión y que yo había archivado mentalmente para procesarlo cuando tuviera la cabeza más despejada. El abogado externo de Ricardo, el despacho Vidal y Asociados de Barcelona, había registrado una consulta nueva en el sistema colegial 3 semanas atrás. Una consulta relacionada con procedimientos de valoración forzada de participaciones societarias en casos de ruptura entre socios. 3 semanas atrás. Exactamente cuando Marcos había empezado a venir al despacho fuera de hora y a mirar lo que no debía mirar. Lo que eso significaba era que Ricardo ya había dado el siguiente paso en su propio calendario, que el movimiento que yo estaba preparando para el lunes no llegaba antes de tiempo. Llegaba en el margen exacto en que todavía era posible llegar, y eso era lo que me mantenía despierto esa noche. No el miedo, sino la certeza de que el lunes por la mañana iba a hacer la diferencia entre resolver esto con los términos que yo había construido durante semanas o perder la iniciativa ante alguien que llevaba mucho más tiempo planificando que yo. Las 3 carpetas estaban sobre la mesa de reuniones a las 8:45 de la mañana del lunes. Las había colocado yo mismo en orden, numeradas con una etiqueta adhesiva en el borde superior derecho. 1, 2, 3. La sala olía a café recién hecho porque había encargado a administración que lo preparara antes de que nadie llegara. 2 tazas, 2 vasos de agua. Nada más sobre la mesa excepto las 3 carpetas y el sobre de papel manila de don Ernesto, abierto, con su contenido distribuido dentro de la carpeta número 3. Guillermo llegó a las 8:50. Entró sin hacer ruido, dejó su maletín en la silla del lateral y miró la mesa con esa expresión de profesional que reconoce cuando algo está bien preparado y no necesita decirlo. Se sirvió café. Se sentó. No hablamos. A las 9 en punto, se abrió la puerta y entró Ricardo. Llevaba el mismo tipo de traje de siempre, gris oscuro, corbata discreta, esa apariencia de hombre ordenado que había sido durante 9 años su presentación más efectiva. Vio a Guillermo y su paso se detuvo una fracción de segundo, tan breve que alguien que no lo conociera bien no lo habría notado. Yo lo noté. «Buenos días», dijo. Su voz era normal, completamente controlada. No sabía que teníamos reunión con asesoría externa. «Siéntate, Ricardo», dije. No lo dije con dureza, lo dije con la misma cadencia con que habría dicho cualquier cosa en cualquier reunión de los últimos 9 años. Señalé la silla frente a mí. Ricardo miró a Guillermo una vez más, luego me miró a mí y se sentó. Le ofrecí café. Lo aceptó. Lo hice yo mismo, con calma, sin prisa, porque había aprendido en las últimas semanas que el ritmo de lo que estaba a punto de ocurrir lo controlaba quien no tenía nada que ocultar. Y en esa sala, ese lunes por la mañana, ese era yo. Puse la taza frente a él. Me senté. Cogí la primera carpeta y la abrí. «Voy a mostrarte algunas cosas», dije. «No te pido que respondas todavía. Te pido que las mires». Deslicé los primeros documentos hacia él. Eran los extractos de las cuentas intermedias, con las transferencias marcadas en orden cronológico, con los nombres de las sociedades instrumentales identificados junto a su número de registro y su historial mercantil verificado. Ricardo los cogió. Los miró. Su expresión no cambió de forma notable, pero sus manos, que yo observaba sin que pareciera que lo estaba haciendo, apretaron levemente el borde de los folios. 34 operaciones, dije. A lo largo de 3 años, 87.000 euros. Silencio. Son pagos a proveedores de servicios auxiliares, dijo Ricardo al fin. Su tono era moderado, casi profesional, como si estuviera explicando algo a un cliente que no entendía una partida contable. Están justificados con factura. Las facturas están emitidas por sociedades instrumentales sin actividad real verificable, dijo Guillermo desde el lateral, con esa precisión de quien ha preparado esa respuesta con anticipación. El informe pericial que tenemos elaborado lo acredita con detalle. Cualquier perito judicial llegará a la misma conclusión. Ricardo miró a Guillermo, luego me miró a mí.
Algo en su expresión comenzó a cambiar, no de golpe, sino de la manera en que cambian las cosas cuando alguien empieza a calcular cuánto sabe el otro y descubre que la respuesta es más de lo que había estimado. Cerré la primera carpeta, abrí la segunda. Esto es lo que corresponde a Marcos, dije. Lo dije sin apartar la vista de Ricardo, y en ese momento sí hubo una reacción visible. No fue pánico, fue algo más parecido al reconocimiento de que una pieza del tablero que él creía segura acababa de aparecer en el lado contrario. Le mostré los movimientos de la cuenta de Marcos, las 9 transferencias recibidas desde la cuenta instrumental, la transferencia de salida de 4.000 euros a la cuenta personal de Ricardo 11 días antes de que Marcos viniera a mi despacho fuera de hora. Esto es lo que le pagaste por la información que te daba sobre mis movimientos en el despacho, dije. Ricardo dejó los folios sobre la mesa, se recostó levemente en la silla, cruzó los brazos. Era el gesto de alguien que ha decidido cambiar de posición porque la primera ya no le sirve. Andrés, dijo con un tono diferente ahora, más bajo, más directo. Esto se puede resolver de otra manera. No tiene que llegar a ningún proceso. No he terminado, dije. Cerré la segunda carpeta. Abrí la tercera. Dentro estaba la correspondencia con Vidal y asociados, las 4 cartas. Y encima de todo el contenido del sobre de don Ernesto, los documentos del patrón anterior, el que Ricardo había ejecutado con su propio padre 4 años atrás. Ricardo vio el membrete del sobre, y por primera vez en esa reunión, su compostura tuvo una grieta real. No fue un gesto grande, fue la forma en que sus ojos se detuvieron en ese papel y tardaron un segundo más de lo normal en volver a mirarme. Tu padre vino a verme el sábado por la mañana, dije. El sábado después de que Sonia se fuera, con un sobre debajo del brazo. Hice una pausa. Me contó lo que le hiciste a él y me dio lo que necesitaba para entender lo que me estabas preparando a mí. El silencio que siguió fue de otra calidad. No era el silencio de alguien que piensa qué decir, era el silencio de alguien que está recalculando desde el principio. La estrategia de Vidal y asociados está documentada, continuó Guillermo, desde el lateral, con la misma calma técnica de antes. La referencia explícita a los elementos de presión en el ámbito personal del señor Valverde la convierte en una pieza especialmente relevante para el proceso. Establece premeditación. Establece que la relación con la señora Delgado no fue circunstancial, sino parte de un plan coordinado. Guillermo abrió su propio maletín y sacó un documento de varias páginas. Esto es el acuerdo de disolución que hemos preparado. Le damos hasta el viernes para firmarlo. En él usted asume la responsabilidad íntegra de los desvíos, acuerda la restitución de los 87.000 euros en un plazo de 90 días y renuncia a cualquier acción contra la sociedad o contra el señor Valverde. A cambio, no presentamos denuncia penal. Ricardo no cogió el documento de inmediato. Miró la mesa, miró las 3 carpetas abiertas frente a él, miró el sobre de su padre. Luego dijo con una voz que había perdido toda la modulación controlada de los primeros minutos: ¿Cuánto tiempo lleva preparando esto? El tiempo suficiente, respondí. No dije nada más. No necesitaba decir nada más. Ricardo cogió el documento. Lo hojeó despacio, página por página. Guillermo le explicó los términos con precisión, mientras yo miraba por la ventana de la sala de reuniones el trozo de calle que se veía desde ahí. La misma calle de siempre. Madrid, un lunes por la mañana con su ritmo habitual, completamente ajena a lo que estaba ocurriendo en esa sala. La reunión terminó 40 minutos después. Ricardo se fue con el documento bajo el brazo y con la instrucción de Guillermo de que cualquier comunicación a partir de ese momento fuera a través de sus respectivos abogados. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Guillermo recogió sus papeles en silencio. Me miró. Firmará, dijo. Solo eso. Ese mismo lunes, a las 11 de la mañana, el abogado que yo había designado para el proceso de divorcio notificó a Sonia los documentos formales. El régimen que habíamos acordado con Guillermo era separación total de bienes, lo cual en términos prácticos significaba que Sonia no tenía derecho a participación alguna sobre la sociedad
sobre los activos profesionales, ni sobre ningún bien de titularidad exclusivamente mía. Lo que habíamos construido juntos durante el matrimonio se dividiría conforme a la ley. Lo que yo había construido antes y lo que correspondía a la empresa quedaba fuera de cualquier reclamación posible. La expectativa financiera que el plan de Ricardo le había prometido a Sonia, si es que esa expectativa había sido parte del acuerdo entre ellos, se evaporó ese lunes a las 11 de la mañana sin que Sonia pudiera hacer nada al respecto. El miércoles de esa semana, Marcos apareció en el despacho a las 10 de la mañana. No tenía reunión agendada. Vino directamente a mi oficina, llamó una vez y entró. Tenía la expresión de alguien que sabe que algo ha cambiado y ha venido a verificar cuánto. Lo dejé sentarse, lo dejé hablar. Habló durante 7 minutos. Dijo que lo sentía. Dijo que se había dejado llevar por algo que no debería haber aceptado. Dijo que Ricardo le había convencido de que lo que hacían no perjudicaba a nadie realmente, que era una cuestión de reorganización empresarial, que él solo había facilitado alguna información puntual. Dijo que entendía si yo estaba enfadado. Lo escuché todo, sin interrumpirle, sin cambiar la expresión. Cuando terminó, me levanté. Me acerqué a él. Le extendí la mano no como abrazo, no como reconciliación, sino como el gesto formal de dos personas que cierran algo. Marcos la miró un momento antes de estrecharla, como si no supiera bien qué significaba ese gesto. Le dije que el sobre con los términos estaba en recepción, que su contrato en el despacho finalizaba en 30 días, con la liquidación correspondiente conforme a ley, que la transferencia mensual de 600 euros que yo le hacía desde que terminó la carrera quedaba cancelada en la misma fecha, sin extensiones, sin revisión. Lo dije sin rabia, sin el filo que habría tenido si lo hubiera dicho en otro momento. Lo dije con la frialdad específica de quien ha tenido semanas para llegar a ese punto y ya no necesita ninguna emoción para sostenerlo. Marcos asintió. Recogió su chaqueta. En la puerta se detuvo un momento, de espaldas a mí, sin volverse. ¿Hay alguna posibilidad de que con el tiempo esto cambie?, dijo. No lo sé, respondí, y era la verdad. No lo sabía. Salió. Cerré la puerta. Me quedé solo en la oficina. Cogí el sobre de don Ernesto, que había traído esa mañana del cajón del escritorio de casa y que había estado sobre mi mesa durante toda la reunión con Ricardo. Lo sostuve un momento. El mismo sobre que había aparecido en mi sala un sábado a las 7 de la mañana, en las manos de un hombre mayor con sombrero que no tenía ninguna obligación de venir y que vino de todas formas. Lo guardé en el cajón del escritorio del despacho, con cuidado, como se guarda algo que tiene peso propio. Ricardo firmó el acuerdo el viernes, 1 hora antes del plazo límite, a través de su abogado, sin solicitar ninguna modificación. La restitución de los 87.000 euros quedó calendada en 3 pagos a lo largo de 90 días. La disolución de la sociedad se iniciaría de forma ordenada conforme a lo acordado. Yo me quedaba con la cartera de clientes que había construido, con la reputación que había tardado 30 años en edificar y con la empresa que a partir de ese momento volvía a ser solo mía. Esa noche llamé a Pilar. Le conté lo esencial. Ella escuchó sin interrumpir, que era su manera de decirme que estaba ahí del todo. «¿Cómo estás?», me preguntó cuando terminé. Pensé en la respuesta antes de darla. No la respuesta que era fácil de dar, sino la que era verdadera. «Estoy entero», dije, «pero no estoy igual que antes». Pilar no dijo que lo entendía, solo dijo, «Bien, eso es lo honesto». Colgamos. Me quedé sentado en el despacho de casa en silencio. No era la calma de quien ha ganado y lo celebra. Era algo más parecido a la quietud de quien ha atravesado algo que le ha costado y ahora está al otro lado, mirando hacia atrás con la distancia suficiente para ver el tamaño de lo que fue, sin minimizarlo ni magnificarlo. Hay cosas que no vuelven. Los 22 años de un matrimonio no se procesan en semanas. La distancia con un hijo no se cierra con una conversación ni se resuelve con un sobre en recepción. Esas son las pérdidas que una victoria legal no reembolsa. Y cualquiera que diga lo contrario no ha atravesado nunca algo que de verdad le haya costado algo.
Lo que sí tengo es esto, la claridad de haber actuado con rigor cuando habría sido más fácil actuar con rabia. La certeza de que el trabajo honesto de 30 años no se deshace porque alguien haya decidido aprovecharse de la confianza que ese trabajo genera. Y la lección, aprendida demasiado tarde para algunos momentos y justo a tiempo para otros, de que la lealtad no es un rasgo de carácter que la gente tiene o no tiene. Es una decisión que cada persona toma cada día, incluso las personas que uno ha ayudado a construir. El sobre de don Ernesto está en el cajón del escritorio de mi despacho. Lo he dejado ahí, cerrado, como recordatorio de algo que no quiero olvidar, que a veces la persona que te salva llega un sábado a las 7 de la mañana que no esperabas, con sombrero y sin avisar, cargando la vergüenza de algo que hizo su propio hijo, y que esa persona merece que lo que trajo en ese sobre haya servido para algo. Sirvió. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón.
Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy, 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 muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.